Es evidente que la brecha entre la oferta y la demanda se está ensanchando. Esta situación se está dando a lo largo y ancho, como he dicho antes, de los países del mundo desarrollado. Y responde, como bien se ha reflexionado aquí hoy, a varios factores. Sin duda alguna, el incremento del número de hogares, provocado por el aumento de la población y de las personas que viven solas. Esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de varias cosas del mercado inmobiliario. En muchos medios de comunicación han salido diferentes reformas, diferentes modificaciones que se quieren hacer, pero yo creo que sobre todo voy a incidir en varios puntos, ¿no? Y es el punto de ver qué va a pasar con la vivienda, si va a subir o no va a bajar y cómo, digamos, puede influir. Creo que a veces se nos quedamos en los microdatos y creo que a veces hay que intentar ver más el enfoque global y ver qué va a pasar con la vivienda. El presidente hablaba de dos grandes puntos claves que a mí me ha parecido a destacar. Uno, que hay una gran brecha entre oferta y demanda, que yo creo que es algo correctísimo. Y luego, segundo, hablaba del aumento en el número de hogares que se había producido en España. Y veríamos si esto sigue o no, ¿no? Yo creo que son dos puntos esenciales que entran en el mercado de vivienda y es una de las grandes preguntas o las grandes dudas que podemos tener, si la vivienda va a seguir subiendo, va a bajar o qué es lo que va a poder pasar. Pero bueno, como siempre, no me enrollo y os dejo con el vídeo. Bueno, como comentaba, ¿no? El presidente del gobierno había dicho que uno de los factores esenciales es el tema del número de hogares, ¿no? Entonces, como podemos ver en los últimos años, datos que tengo desde el año 2013, las series anteriores son más complicadas de hacer porque el INE cambió la base de cálculo, pero podemos ver cómo claramente ha aumentado el número de hogares, de 18,2 millones en el año 2013 hasta los 19,3 millones en el año 2024. Todo ello que ha provocado que también las personas por hogar han disminuido. Hemos pasado de un 2,57 personas en el año 2013 a las 2,49. Podemos hacer varios cálculos y podemos ver que realmente este 1,1 millón de hogares que tenemos más se divide como en dos variables, ¿no? Uno, ha aumentado los hogares, por lo que hemos dicho, ha disminuido el número de personas por hogar, que haciendo unos cálculos más o menos sencillos me sale que estos se deberían 585.000 hogares, y otro ha sido por el aumento de población, como comentaba el presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno se le ha olvidado comentar por qué ha aumentado la población o cómo ha aumentado la población en los últimos años. Y aquí el INE nos da datos que yo creo que son esenciales, ¿no? Y aquí podemos verlo como datos desde el año 2002, como hemos influido, ¿no? Fijaros que la población ha aumentado desde los 41 millones en el año 2002 hasta los 48 millones que tendrían en el 2023. En el 2024-2025 llegaremos a los 49 millones, como veremos posteriormente en el vídeo, ¿no? Hay como dos partes esenciales y yo creo que hay que destacar, ¿no? Como en un punto la población de nacidos en España iba aumentando correctamente, pero hay un punto a partir del año 2014 que los nacidos en España pierden población. Es decir, en España, si no hubiéramos tenido inmigración, directamente España pierde población. Y por otro lado, podríamos ver cómo, por ejemplo, desde el año 2017 ha habido un crecimiento de no nacidos en España, es decir, ha habido un crecimiento de inmigración. También podemos ver que en estos años, entre el año 2016 y el año 2011, realmente el crecimiento de no nacidos en España incluso ha disminuido. Es decir, que hay una cierta relación entre cómo afecta la economía, si hay crecimiento económico, hay problemas en la economía, etcétera, para que venga más o menos inmigración. Algo totalmente lógico y desde el punto de vista histórico. ¿Qué vamos a hacer? Coger estos datos y, utilizando las fuentes de Idealista, intentar mirar qué es lo que ha pasado. Entonces, fijaros, si tenemos en cuenta desde el año 2011 hasta el año 2016, en los que no había inmigración o incluso la gente se iba de España, nos encontramos que la vivienda ha bajado. ¿Y qué es lo que ha coincidido? Que desde enero del 2018, en el que tenemos un repunte importante de inmigración, pues el precio de vivienda ha subido. Bien, entonces hay una clara relación entre población y precios de vivienda. O sea, que venga o se vaya población, no solo hablo de inmigración, sino también hablo de emigración, es decir, gente española que se puede ir, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os digo, primero de economía, oferta y demanda. Si se reduce la demanda de vivienda, los precios van a bajar y al revés, ¿no? Que es también lo que podemos ver, y aquí utilizamos fuentes del Banco de España,
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que realmente no se han construido muchas viviendas y ha aumentado, como hemos visto en el gráfico anterior, de manera clara la inmigración extranjera, ¿no? Entonces, todo esto que ha provocado pues que realmente tengamos actualmente un déficit de 375.000 viviendas y que se calcula que este año alcanzaremos las 600.000 viviendas, ¿no? Aquí hay un dato que yo creo que es también importante, como es el tema de viviendas terminadas o las viviendas iniciadas. Fijaros que históricamente hemos podido tener entre 200.000, 300.000 en un periodo más o menos normalizado. Actualmente hemos incluso tenido momentos de 50.000, 60.000 viviendas, realmente muy bajo, pero pensar que el histórico ha podido ser de esta manera. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos años? Y esto yo creo que es la gran pregunta que mucha gente nos podemos hacer. Para ello podemos utilizar también el INE. El INE utiliza unas proyecciones de poblaciones en las que más o menos calcula cuánto puede ser la población en el año de entre el 2024 y 2074. Por supuesto, esto puedes acertar, puedes fallar, puedes hacer de todo, pero bueno, yo creo que está bien tenerlo como punto de partida, que es lo que espera el INE para los próximos años. Con los datos que nos ha dado el INE podemos utilizarlos, proyectarlos en un pequeño Excel y podemos ver que para el INE calcula que vamos a tener un saldo migratorio muy positivo en los próximos años. Fijaros, este año 2025, 765.000, el año que viene 700.000, iría cayendo poco a poco, pero siempre tendríamos saldo migratorio positivo hasta el año 2032. ¿Qué es lo que pasaría con la población nacida en España? Pues que tendríamos un crecimiento vegetativo negativo, es decir, que perderíamos población. Y con todo podemos calcular que para el año 2032 en España habría 52 millones de personas viviendo. Y con ello también podemos ver las diferentes proyecciones que el INE nos hace de hogares. Fijaros, 21,7 millones de hogares para el año 2032 respecto a los 19,6 millones que proyecta en este año. Que es lo que vemos, que también vamos a aumentar el número de hogares porque en cierta manera el número de personas que viven por hogar se va a reducir de manera clara, ¿no? Entonces vamos a tener una variable que hemos tenido en los últimos años, y es que el número de personas por hogar se reduce y por otro lado vamos a tener un saldo migratorio más o menos potente. Entonces, ¿todo esto qué podemos hacer? Pues un cálculo más o menos parecido desde el punto de vista de cuánta vivienda podemos necesitar. Fijaros, haciendo el cálculo con los datos del INE, podemos ver que necesitaríamos cada año alrededor de unos 300.000 viviendas construidas. En el año 2032 solo necesitaríamos 224.000, pero el problema que tenemos en la actualidad es que se construyen sobre 105.000. O sea, si necesitas 355.000, construyes 105.000, pues tienes un déficit de construcción bastante potente. Fijaros, 2025 250.000, 2026 otros 250.000, 2027 222.000, etc. Claro, si hacemos toda esta serie, nos encontraríamos, fijaros, para el año 2032, 1,5 millones de viviendas que necesitaríamos. La gran pregunta, ¿se van a construir este 1,5 millones de viviendas? ¿Se van a poder construir estas 250.000 viviendas mínimo que necesita? ¿Va a ser el sector privado que va a construirlo? Pues yo sinceramente creo que no, ¿no? Incluso otra pregunta, ¿será el sector público que construye estas 150.000 viviendas al año? O sea, fijaros de la locura que estamos hablando de viviendas, cuando muchas de las ideas o los diferentes anunciaciones que nos están diciendo los diferentes gobiernos, estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 viviendas al año. Nada que ver con estas 150.000 que harían falta. Entonces, ¿se va a construir? Pues yo sinceramente no lo veo. O sea, no lo veo porque el tema de construcción cada vez hay más pegas. Se ponen pegas, problemas por todos los lados. En España tenemos una inseguridad jurídica brutal. Hay un tema de fijación de precios. Al final hace que no sea un negocio, realmente. Entonces, ante algo que no es un negocio, el sector privado no va a entrar. Y el sector público yo creo que tampoco lo tengo muy claro que va a entrar. Pero bueno, ¿qué es lo que coincide? Pues que es realmente muy difícil bajar el precio de construcción. Y lo que realmente necesitamos es vivienda barata. O sea, se puede construir. Si tuviéramos una demanda de gente que puede pagar 500.000 o 600.000 euros por vivienda, ya veríais cómo el sector privado va a construir. Pero no.
no es algo que se vaya a hacer, ¿no? Incluso hay unos problemas y es que para muchas personas, para muchas grandes corporaciones, España se ha convertido en un país no invertible en inmobiliario y esa sensación o esa forma de pensar y cambiarlo es realmente complicado, ¿no? Hoy por hoy, ante esa situación de que España es un país no invertible en inmobiliario, la situación es bastante complicada, ¿no? Que construya el sector público, ineficiente, problemas, quieren fotos, no quieren trabajar, pues realmente lo dudo mucho, ¿no? Y conclusión, pues la vivienda seguirá subiendo. O sea, no queda otro remedio. La vivienda va a seguir subiendo porque hay más demanda que realmente la oferta que se puede, digamos, construir. Claro, seguirá subiendo, salvo inmigración, ¿no? Y aquí este es un punto que voy a entrar, que realmente nadie entra. O sea, yo creo que no sé por qué bien, pero nadie entra, ¿no? ¿Por qué nadie entra, no? Lo que antes hemos visto, ¿no? Existe una correlación clara entre inmigración, población y vivienda. Actualmente es el factor fundamental y nadie habla de este factor, ¿no? Que nadie hable de esto es un poco absurdo, ¿no? Y fijaros, ¿no? Que posiblemente sería más fácil tocar la política migratoria que construir por sector público 150.000 viviendas sociales que irían para inmigrantes, es decir, para gente que hoy por hoy no está en España. O sea, fijaros un poco la locura de lo que estamos hablando, que estamos pensando en reducir todo, vamos a pensar que vamos a construir vivienda social pública, 150.000 viviendas sociales para inmigrantes que hoy por hoy no están viniendo en España, viviendo en España, ¿no? Yo creo que aquí estamos un poco en locura, ¿no? Nadie lo dice, pero sin inmigración España pierde población. Y algo que suena un poco tonto, si España perdiera población y no tuviera esa inmigración, pues no necesitamos construir vivienda. Es algo tan sencillo de entender que me parece me parece por qué la gente no lo habla, ¿no? Entonces, fijaros cómo este factor de inmigración es el factor clave a la hora de que suba o baje la vivienda. Entonces, ¿cómo puede hacer que esta inmigración cambie o suba, ¿no? Pues primero, cambia el ciclo económico. Mientras haya un crecimiento en la economía, vamos a tener que va a seguir viendo inmigración. Otro caso es que tuviéramos un problema en la economía, entonces yo creo que habría muchas salidas y eso se sentiría claramente en el tema de la vivienda. Que hubiera un cambio en las políticas migratorias, que es algo que no se ve. O sea, yo creo que somos demasiado buenistas para hablar de todo esto. Seguro que requeriría un pacto de Estado. Sinceramente, no lo veo. O sea, ¿qué queréis que os diga, no? O tercero, que la vida en España cada vez sea más difícil, ¿no? Digamos que cada vez sea más normal compartir piso, que la sanidad vaya peor, que la educación vaya peor, que toda esta política social que tengamos en España cada vez sea peor y haga que no sea tan bonito vivir, ¿no? Y bueno, y un punto que muchas veces hablamos de inmigración, de gente que viene, pero yo creo que también hay que hablar de españoles que se van. Es decir, que al final, aunque parezca un poco tonto, la población es lo que influye desde el punto de vista de necesidad de vivienda o no. Si de repente hay mucho español que piensa que España no es un buen país para vivir y decide irse a otros países o moverse dentro de la Unión Europea, el tema de la vivienda también va a cambiar y también influye, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto a veces que nos olvida porque siempre pensamos en la inmigración exterior y no pensamos también en la inmigración de personas españolas que directamente pues se puedan ir, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasará con la vivienda? Pues sinceramente, chicos, yo creo que nos vamos a encontrar que la vivienda va a seguir subiendo. O sea, mientras tengamos crecimiento económico, la vivienda va a seguir subiendo. Yo creo que eso es bastante claro. Mientras no aumente la construcción de viviendas, y yo creo que no lo va a haber, y por eso requieren inversores, que no hacen más que meterle caña a los inversores como especuladores, etcétera, la vivienda seguirá subiendo. Porque nadie va a construir en España, salvo que sea el sector público, y la vivienda que se va a construir en España va a ser muy cara y va a ser una vivienda que no va a ser realmente para esa inmigración, que es lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la vivienda, ¿cuándo va a caer? Pues cuando la inmigración caiga o emigremos más españoles fuera, ¿no? Pero va a ser por la parte de la demanda, es decir, que en el momento que haya menos demanda porque haya menos inmigración que venga, la vivienda va a caer de manera bastante clara, ¿no? Entonces, la gran pregunta,
si te vas a fijar en comprar o vender o qué hacer, ¿no? Hay mucha gente que en diferentes mentorías me habla del Euribor. El Euribor va a subir, va a bajar, es momento de comprar, va a vender, esta medida, tal, etcétera. Pero casi nadie se fija en las dos grandes variables, las dos variables más importantes a la hora de lo que va a hacer la vivienda. Una va a ser el crecimiento de la economía, mientras crezcamos, la vivienda va a subir, y dos, la inmigración. Y la inmigración parece que es algo que nadie habla de ello, pero yo creo que sinceramente es el factor determinante de que la vivienda suba o baje en España. Nada más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.